Bien, señores, regresamos al programa y antes de continuar con este tercer tema tengo que recordarles algo, me han hecho acordar además que inmediatamente después de Habla el Pueblo, hoy vamos a pasar la repetición de la Universidad de la Vida, una entrevista que hizo don Ricardo Belmont Casinelli, que salió emitida el día domingo a don Enrique Cipriani Torn, o Torne, como quieran ustedes decirlo, en una entrevista sin ninguna duda que golpea bastante. Las declaraciones que ahí se dan, sin ninguna duda tienen un contenido muy especial por parte de don Enrique Cipriani. Escúchenlo, un gran hombre, un gran profesional que está en una etapa de su vida importante y que da ejemplos de lo mismo. Entonces hoy día, después de Hable el Pueblo, no se pierda la Universidad de la Vida. Bien, señores, vamos con otro tema, vamos con un tema importante. Nosotros les hemos dicho acá que vamos a tocar puntos importantes en esta campaña, ¿no es cierto? Porque lo que se quiere evitar es que nos sigan vendiendo cebo de culebra, ¿no? Que nos sigan vendiendo fantasías y que nos digan que en 5 años vamos a convertirnos en Suiza o algo parecido. Bueno, vamos a ver cómo hemos titulado este tema y qué es lo que van a analizar nuestros panelistas. Muy bien, ya lo vieron ustedes, lluvia de ofertas electorales, ¿no es cierto? En esta etapa siempre se da una lluvia impresionante de ofertas electorales. Por ahí escuché a alguien que estaba ofreciendo que en su periodo va a ser el tren bala de Tacna a Tumbes. En 5 años no podemos desarrollar todavía un subterráneo y ya nos están ofreciendo un tren bala como en Japón de Tacna a Tumbes. Bueno, en fin, hay otro que nos ha ofrecido acabar con la delincuencia en 5 años. Acabar con la delincuencia en 5 años... Allá a ver quién se la cree, pero vamos a ver qué nos dice nuestro panel. Harold, empezamos contigo esta rueda. Bien, asistimos otra vez, como cada 5 años, a esta especie de corso electorero en el que los candidatos venden hasta cebo de culebra con tal de capturar el voto de una ciudadanía poco informada, poco formada políticamente, porque hay que ser realistas. Tenemos una población que todavía no está formada políticamente, porque si no, no tendríamos punteros, según lo que dicen las encuestadoras, a quienes no le creemos, pero que sin embargo siguen allí, a candidatos como PPK, como Acuña, como García. Bueno, ahora están surgiendo nuevas caras, pero que vienen, parece, con estos mismos lastres de esta modernidad que aún nos tiene a frente a personajes como por ejemplo García, que de nuevo dice que va a eliminar los servicios, no los eliminó como cuando fue gobierno, dice que va a regular el tema de las AFPs, ha prometido construir un tren bala en 5 años, cuando no construyó o no terminó de construir el tren eléctrico, cuando fue gobierno en la década de los 80, ha prometido crear el Ministerio de la Juventud, otro ministerio más burocracia, o PPK, el economista, que promete reducir el IGB, como que si reduciendo el IGB va a resolver nuestros problemas de economía. Además se lo incrementó. Acuña Peralta, un candidato que se jacta de no haber leído un solo libro, que quiere ser presidente del Perú, eso es sumamente irresponsable. Y bueno, y la candidatura de esta joven Mendoza, que está haciendo unas propuestas, pienso yo, un poco mal asesorada, pero que hay tiempo todavía como para ver cómo van madurando estas propuestas y sabemos hasta qué punto también nosotros creer y no creer. Ojalá que los medios de comunicación estén atentos a este accionar para que los ciudadanos no se vean sorprendidos y tengamos nuevamente a alguien a quien, como en el caso de Ollantumala, ahora todos nos lamentamos, ¿no? Los que votamos por él, haberlo elegido. Le creyeron el gas de 12 soles, ¿no? Es que no era un tema tanto como del gas de 12 soles, sino... Pero le creyeron el gas de 12 soles. Era contra quién estaba. O sea, tenías a Ollantumala y tenías a Keiko Fujimori. Keiko y todo el latrocinio que representa la década siniestra del fujimontesinismo, y nosotros que hemos salido a marchar a las calles, no íbamos a permitirlo. Y tenías a un candidato como Ollantumala, que sí lo veíamos como una posibilidad. Sí, particularmente yo no le creí lo del gas de 12 soles, pero había la esperanza, pues, de que no cometa este tipo de atrocidades, ¿no? No, pero es cierto, hay que ser sinceros, ¿no? Era una esperanza, pues el hombre hablaba claro de las reformas y de la gran transformación, y a veces hay que creer, pues si no creemos, nos tiramos todos a la piscina. Doctor Sotelo.
Sí, es verdad. Ahora estamos iniciando una etapa de las llamadas ofertas electorales, las promesas, ¿no? Las propuestas, muchas de ellas de tipo demagógicas, ¿no? Producto de la desesperación por su ubicación en las encuestas, ¿no? Tratan de prometer el oro y el moro y muchas veces ya nosotros sabemos en qué termina esto. ¿No es cierto? A los candidatos que ya han gobernado, como es el caso de Toledo, como es el caso de Alan García, como es el caso de Kuczynski, que ha sido gobernante, ministro de Economía, y presidente en dos del Consejo de gobiernos, Ministros. ¿no? Presidente Y claro, del y Consejo de presidente, y que hace poco vi una entrevista que tuvo en Iquitos y le mostraban la podredumbre de lo que había en esas zonas muy paupérrimas, y le pregunta el periodista qué es lo que opina de esto y se atreve a decir de una manera totalmente sinvergüenza que eso es porque los que gobiernan no han tenido prioridad en la oferta pública, en las obras públicas. Y estábamos escuchando a un señor que ha gobernado. O sea, eso ya es una sinvergüencería. Y ahora decir por parte de otro candidato, Alan García Pérez, que va a sacar a las Fuerzas Armadas, cuando sabe que es un planteamiento totalmente anticonstitucional. Que va a eliminar los CERVI, se ha dicho de nuevo. Que no lo permite la Constitución, cuando en su periodo del 2006 al 2011, él pudo reducir siquiera la criminalidad y no lo hizo. Todo lo contrario, abrió las cárceles a los delincuentes prontuariados, a los narcotraficantes, a los nigerianos que tenía conocimiento que pagaban por su libertad $60.000 cada uno, ¿no es cierto? Y ahora viene a decir y a prometer, sin ninguna sangre en el rostro, que va a disminuir la delincuencia, que va a acabar con la delincuencia. Por favor, estamos viendo verdaderamente hechos bochornosos en esta campaña electoral y nosotros tenemos que denunciar eso. Sí, porque claro, es gente que ha prometido y no ha cumplido. Es decir, gente que ha estafado, como Yantumala, que estafó, creamos o no creamos, estafó a la población cuando dijo que iba a bajar el gas a 12 soles. Y no entre le pasa otras, nada, ¿no? Habló de tantas reformas. Entre otras cosas, ¿no? Y entonces, estas cosas se vuelven a repetir. Pienso que el electorado, ¿no? El electorado, la población peruana, debe tener mucho más cuidado. Ya acá conocemos quién es quién. Es cierto, y eso ya sabemos básicamente quién es quién, sobre todo esos que se denominan favoritos. ¿No es cierto, señor director? Ponemos los teléfonos, por favor, para que el público pueda ir llamando y de pasada entran los mensajes también con Yanina. Doctor Vargas Aya, ¿qué hacemos frente a esta clásica lluvia de ofertas electorales? Sí, bueno, yo creo que hay que llevarnos de los buenos ejemplos de otras sociedades. En el Perú la política se ha mercantilizado. Son dos factores, el mercantilismo político y la irresponsabilidad de algunos políticos, como que se ha mencionado aquí, como García Pérez, como Ollanta, como tantos otros. ¿Por qué digo mercantilismo? El Perú es el único país, quizás uno de los pocos, donde se permite la propaganda política. Hay muchos países del mundo que está prohibida la propaganda política. En Alemania no se puede, en Europa no se puede hacer propaganda política. Está prohibida. Los partidos políticos están obligados, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de la responsabilidad, de presentar programas de gobierno estructurados que se presentan como un planteamiento original y sobre esa base se produce el proceso electoral. Pero en el Perú la política se ha mercantilizado y se compite, se vende como se vende jabón, chocolates, jabones, preservativos, etcétera. Bueno, de manera que yo creo que llegará un momento en que aquí se prohíba la propaganda política para que no se aprovechen del mercantilismo los mercantiles como los políticos criollos que nos están acostumbrando a esta tragedia, ¿no? Sí, claro, es cierto. Una serie de barbaridades que ocurren ahora en estas épocas electorales. ¿No? Antes de las llamadas vamos con unos mensajes que tiene Yanina que están llegando a nuestra red. Yani, adelante.
Así es, Pepe, el público está opinando ya también de este tema. Marcos Guapaya nos dice que los electores deben darse cuenta que hay candidatos a la presidencia que ofrecen medidas que no las aplicaron cuando fueron gobierno. Melissa Bernal también tiene otro comentario, nos dice que los peruanos debemos aprender a evaluar la conducta y no solo las palabras o promesas de los candidatos que ya estuvieron en el gobierno. Muy bien, antes de las llamadas yo les cuento que a nuestro Twitter también nos están escribiendo al @rbc_satelital y por ejemplo Santi Figueroa nos dice: hay tanta ficción en la mayoría de ofertas electorales que ya se pasan de descarados los candidatos. Sí, pues sueñan, tienen sueños de opio. Carlos Sánchez también nos escribe: mientras no haya conciencia política seguiremos teniendo el presidente que nos merecemos de acuerdo a eso. Llamadas telefónicas, hola, buenas noches. Muy buenas noches, estoy llamando del límite de Magdalena con San Isidro. Bienvenida. Quiero felicitar al panel porque enfoca claramente la desvergüenza de las ofertas electorales. En realidad, señores panelistas, lo que ocurre en este país es que no hay catadura moral de las personas que se presentan, sobre todo de aquellos que ya han gobernado. Debería a conciencia las personas que ofertaron e hicieron promesas y no cumplieron, a rajatabla no tendrían por qué volverse a presentar. Esa es mi opinión. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por su llamada. Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Le saluda Sandro Sarmiento Príncipe, dirigente vecinal de una asociación de vivienda de acá del Callao. Adelante. Señores de Habla del Pueblo, quisiera yo sugerirle, ¿por qué no coordinan con algunas de las universidades nacionales, puede ser la Universidad de San Marcos, la Universidad de Ingeniería, a efecto de que se debata a todos los candidatos presidenciales, en vez que sea el Grupo del Comercio, porque el Grupo del Comercio no tiene ningún tipo de autoridad en estos momentos para que ellos estén convocando cada 4 o 5 años para efecto del debate presidencial? ¿Por qué ustedes no coordinan con algunas universidades nacionales y de esa manera pues dejar de lado al Grupo del Comercio? Ok, le agradezco mucho su llamada, es un tema de análisis, aunque en realidad es que son tantos candidatos que cada uno habla 2 minutos y en 2 minutos no puedes explicar lo que podrías hacer en un plan de gobierno, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Sí, gracias. Mire, yo llamo a San Juan del Lurigancho. Lo que está hablando el joven, ahí hay un panelista. ¿Por qué miente, señor panelista? No iguale a García con el actual presidente. Acá en San Juan del Lurigancho todos tenemos gas en la casa. ¿Sabe cuánto pagamos? 9 soles, 8 soles. Es el gas que poco a poco va a llegar a todo el Perú. ¿Por qué miente? Porque dice que Ollanta O sea, no ha usted hecho está hablando de gas natural. Por supuesto. Lo que pasa es que la oferta fue el gas licuado, pues. Ya, pero no, lo otro poco a poco, pues, si andan así a destruir el país, entonces son oportunidades. Muy bien, señora, gracias por su llamada. Lo que pasa es que hay que ser sinceros, pues, no podemos trafear las ofertas, ¿no? Lo que dijeron fue que el balón de gas, que usted antes llevaba a su casa, el balón, que nos cuesta 40 soles, iba a costar 12 soles. Eso fue el ofrecimiento. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, bienvenida. Bienvenido, perdón. Perdón, sí. Vea, acá lo más importante, muchos medios de comunicación están hablando de candidatos. Ese es promover el caudillismo. No hablan de partidos políticos y programas. Pero es que no hay. ¿Usted cree que podemos hablar de algún partido en el Perú? No, o sea, lo mismo, detrás de estos candidatos hay partidos políticos. ¿A usted considera que el APRA, el PPC, o no hablan del partido de Fujimori, sino citan mucho los nombres. ¿Por qué? Porque psicológicamente lo que quieren es que el pueblo vea personas, no vea programas y no vea quiénes están detrás de esas personas, que son los partidos. Pero no es importante, tan determinante quién va a ganar la presidencia. Lo que nosotros, el pueblo, debemos organizar en las redes sociales son demandas. Por ejemplo, eliminar el despido arbitrario, nacionalizar el gas, regular las tasas de interés en los bancos, renegociar la deuda externa, ¿no? Esos temas los podemos expandir por las redes sociales. Entonces estos candidatos van a tener que pronunciarse sobre eso. Nadie va a votar por los candidatos que apoyan el matrimonio entre maricones. Eso lo va a bajar, le va a bajar las encuestas, porque todos estos candidatos están aprobando el matrimonio homosexual y también vamos a pedir que se pronuncien, y cuando ellos van a estar contra la espalda y la pared, si apoyan, obedecen órdenes de Estados Unidos, y si no apoyan, están mintiendo. Okay. Entonces, ahí es donde va a salir. Gracias. Gracias a usted por su interesante propuesta, esto de discutir el tema en las redes, ¿ah? Me parece interesante. Estoy de acuerdo con algunas cosas de las que dijo el señor que acaba de llamar,
Pero te he dicho que no mientas, ¿ah? no he mentido. Porque lo que ha dicho la señora. Ollanta dijo que iba a bajar el galón de gas que ahora cuesta 42 soles a 12 soles. Que lleve el gas natural hacia algunos hogares de algunos distritos de Lima es otra cosa. Sé que ocurre en Los Olivos y sé que ocurre en algunos conos del sur. Eso es otra cosa, es totalmente distinto. Opinar como el segundo señor sobre algunas reformas, yo creo que está bien. Lo que no está bien es adjetivar a personas que tienen otro tipo de opción sexual. Entonces yo creo que a los peruanos hay que empezar a mirarlos como iguales. O sea, tengan la opción que tengan, todos somos peruanos, todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a elegir libremente. Las encuestadoras lamentablemente nos venden a 4 o 5 candidatos en los que particularmente nosotros no creemos. Sobre todo, vayamos al caso de este señor Acuña. ¿Cómo es posible que un candidato a la presidencia del Perú compre la edición de un diario en provincia, Piura y Chiclayo, para evitar que la población se entere de la entrevista que le hicieron a su ex esposa? Porque estaba denunciándolo cómo compraba a fiscales y cómo compraba a jueces para evitarse juicios, sobre todo de lavado de activos. Es un tema escandaloso, ¿no? Es un tema escandaloso que yo creo que deberíamos de ponerlo también en la agenda. Ahora, es verdad, nosotros hablamos de candidatos porque son estos señores quienes representan a estos partidos. Y son estos partidos los que prácticamente han legitimado este tipo de caudillismo, que no es de ahora, sino desde hace muchísimos años. Pero sí pienso que estos partidos en todo caso deberían de centrarse no tanto en esta cantidad de lluvias de ofertas electorales, sino de ser puntuales en 3 o 4 propuestas que sean contundentes y que sean factibles. Claro, y propuestas reales de transformación. Aumentar, por ejemplo, el aumento del presupuesto para educación, porque esa es la madre del cordero. El día que tengamos otra educación, tendremos otros ciudadanos. Hacer las reformas electorales, eliminar el voto preferencial y ejecutar verdaderas políticas de seguridad nacional, que es lo que tanto exige la población. Doctor Sotelo. Sí, no podemos nosotros mencionar de que el partido tal está haciendo la propaganda o está haciendo la oferta electoral. Quien hace la oferta electoral, bueno, lamentablemente es el candidato a la presidencia de la República. Por eso que nos referimos a eso, no porque, como ha dicho un televidente, estemos fomentando el caudillismo ni nada de eso. Además es una república presidencialista. De acuerdo a la Constitución política, el presidente tiene una serie de prerrogativas, de inmunidad, de protecciones, ¿no? Que no la debería tener, porque estos candidatos que al final no cumplen las promesas que dicen en campaña electoral deben ser sancionados. Por eso una de las reformas constitucionales debe mencionar la llamada estafa política y debe ser una causal de revocatoria del presidente, aquel que llegó a la presidencia prometiendo una serie de medidas, una serie de programas, y cuando llega al poder con el voto electoral de la gente que le creyó, hace otra cosa y no le pasa nada. Eso en derecho penal se llama estafa. En política hay que llamarlo como estafa política y tiene que haber una consecuencia jurídica, tiene que haber una sanción. ¿Y cuál es la sanción? La revocatoria, porque es una causal digamos, de incapacidad moral de una persona que llegó al poder mintiendo, engañando, prometiendo demagógicamente, de una manera totalmente impune. La población vota por él y al final no cumple. Y no pasa absolutamente nada. Si queremos fortalecer el sistema democrático de nuestro país y que la gente tenga credibilidad en los partidos políticos y en los políticos, tiene que tomarse estas medidas. Tiene que reformarse la Constitución y tiene que castigarse y sancionarse a aquel político mentiroso que dijo y ofreció algo a la población y no le cumplió y no le pasa nada, como es el caso de Ollanta Humala, que es verdad, mintió al país, ofreció 12 soles el balón de gas y no lo cumplió, y ya su periodo está por terminar. Claro, ofreció grandes transformaciones. Tenemos un montón de llamadas, pero yo antes de las llamadas quiero escuchar a Yanina porque las redes también nos están dando información. Yani, adelante rápidamente antes de las llamadas. Precisamente Pepe Javier Linares nos escribe, nos dice que los candidatos a la presidencia de la República hacen las mismas ofertas de siempre. Sabemos que no las cumplen, pero igual votamos por ellos. Lourdes Espinosa también nos comenta y nos dice que todos repiten las promesas antiguas y otras nuevas y verosímiles, pero que saben poco, que la gente está poco informada y les cree y se deja embaucar. Muy bien, muchas gracias. No se olvide que usted también nos puede escribir a la cuenta de Twitter @RBC_satelital.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Primeramente felicitar a ustedes que nuevamente están en contacto con la población, con el pueblo peruano. Segundo, creo que los peruanos ya hemos despertado. Creo que ahora tenemos que pensar más en el futuro del país. Nosotros no necesitamos un militar, ni un abogado, ni un hombre que va a experimentar sus pininos para gobernar el Perú. Nosotros, señores, han votado por Alan García, dándole la segunda oportunidad, pero ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque este hombre nunca ha trabajado en nada. Igualito, la hija del señor Alberto Fujimori, lo mismo va a hacer cuando llegue al poder. Nosotros, señor, hemos experimentado con otros gobiernos que han sido capaces de dar todo por el pueblo. Se cortó la comunicación. Uy, parece que se le acabó la línea a la señora, qué lástima. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Uy, tenemos bastantes llamadas de damas, qué bueno. Bienvenida. Ya, buenas noches, señor. Quisiera opinar. Claro. ¿Es muy cierto, señor, lo que habla el señor de su panel? Que sin ninguna vergüenza el señor Alan García se presenta como candidato. Señor Toledo se presenta sin ninguna vergüenza como candidato. El señor Ollantumala mintió, engañó, estafó al país. Permite que estos señores sigan gobernando al Perú en esa corrupción que hay, señor. Ollantumala prometió. Se fue la comunicación también con esta señora. Gracias por su participación igual. Doctor Héctor Vargas Aya, ¿qué piensa usted de las llamadas del público y de su posición? Sí, hay muy buenas, muy buenos conceptos, pero yo quiero referirme al tema de fondo. Yo creo que debemos recordar y tener mucho cuidado para no ser muy generosos en calificar a estas alturas del país, ser muy generosos en calificar de partidos. ¿De qué partidos políticos hablamos en primer término? Eso es lo que yo le decía al señor, ¿no? ¿Qué cosa? En el Perú no existe partidos políticos. Los pocos partidos que existieron han degenerado y han terminado a capazos. Hoy día, para este proceso electoral se van a presentar alrededor de más de 20 grupos. Son grupos de amigos que se juntan en torno a una mesa a tomar pisco y cerveza, y entre unos cuantos aventureros, con algunas excepciones. Pero algunos serán grupos bien intencionados, ¿no es cierto? Sí. Que buscan el progreso del país. Ojalá entre ellos hubiese alguien. Yo creo que sí existe y no podemos generalizar, pero en estos momentos, hasta el momento no se vislumbra la organización de partidos políticos. Pero este defecto tiene su causa en la ausencia de una ley de partidos políticos. En Perú no existe la ley de partidos políticos. La ley que está vigente es un mamarracho, está hecho al caballazo, como se dice en el argot criollo, y donde es un texto lleno de privilegios para ciertos grupos. De manera que primero hay que empezar por organizar los partidos políticos, pero a estas alturas, y solo ya no hay tiempo para eso, solo hay que cifrar en las esperanzas en alguien que surja en estos momentos, y que como un adalid de la verdad y de la moral y del buen ejemplo, le diga al país, bueno, vamos a reconstruir el país que está, que está inconcluso, vamos a poner orden en la casa, vamos a moralizar la política en el Perú, en fin, muchas de esas cosas. Es verdad. Ahora, en esa última rueda yo pregunto, Harold, la mayoría de candidatos ofrecen un montón de cosas, pero nadie te ofrece un verdadero cambio, ¿no? O sea, nadie te dice, oye, no sé, para quienes crean que esto es aprobatorio, el sistema económico debe cambiarse en la Constitución. Para quienes crean, por último, para quienes crean que esto debe fortalecerse, hay que fortalecer el actual sistema económico, pero dar cosas realmente elementales, ¿no? No un tren eléctrico, no el ejército, no las servicios, que al final no lo hacen. Nos da la impresión que los candidatos están preocupados en poner parches a este sistema, como para tratar de convencernos que porque nos pusieron un tren bala, que no creo en realidad que en 5 años lo puedan construir, de Tacna a Tumbes, van a tener a la población un poco más tranquila y segura de que podrían votar por estos señores. Lo que dices es cierto, pero también tengo la impresión de que la población peruana está tan acostumbrada a su drama
que hay que decirlo, yo sí creo que el ciudadano de a pie se ha acostumbrado a vivir sobre esta enfermedad. Entonces, tenemos un país enfermo. Y así como los alcohólicos o los drogadictos, el país tiene que reconocer que está enfermo. Si no reconocemos la enfermedad nacional, entonces vamos a tener nuevamente estas esperanzas de cambio que son como una especie pues, de estornudos durante cada elección, pero que los temas de fondo van a seguir ahí. La economía, no ha habido quiebres. O sea, los ministros están sucediéndose, manejando las mismas políticas económicas desde el señor Kuczynski. Y casi todos los ministros de economía que han venido son de la escuela de PPK. O sea, por eso es cínico escuchar a PPK refiriéndose qué cosas no se han hecho en estos gobiernos, cuando prácticamente el padre del sistema económico que tiene este país es de Pedro Pablo Kuczynski. Minutos finales, doctor Sotelo. Sí, decir que en estas ofertas electorales lo que debe centrarse todos los candidatos, y debe ser este el clamor popular, ¿no? Son temas prioritarios. Y uno de los temas prioritarios es el eje de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana debe ser un tema prioritario en cualquier propuesta de gobierno serio. No estar haciendo promesas demagógicas, totalmente no creíbles. Tienen que hacerse propuestas que sean de interés nacional y de urgencia. El tema de la educación. ¿Cómo es posible que estemos en un nivel más bajo que Bolivia, más bajo que Chile? El tema de la salud pública, el tema del trabajo y el tema de la lucha contra la corrupción, que vemos que se está haciendo con estas cortapisas que están haciendo el Ministerio Público. Entonces estos temas fundamentales son los que definitivamente deben ser los pilares de la discusión y no tanto hablar sobre otros temas de ninguna relevancia para el país, ¿no es cierto? Es verdad. Como Señores, hemos escuchado hace poco. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Estas son etapas como cuando se cree en la selección de fútbol para el Mundial, ¿no es cierto? Comenzamos a soñar creyendo que vamos a llegar al Mundial y así comenzamos a soñar algunos peruanos en que vamos a tener buenos presidentes y buenos líderes y ojalá que así como queremos llegar al Mundial, lleguemos a tener buenos líderes también. Señores, gracias por habernos acompañado. No se pierda enseguida la Universidad de la Vida con una entrevista muy especial de Ricardo Belmont Casinelli a don Enrique Cipriani Torne. Gracias, hasta mañana.